La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la mansión Ravenmere aquella tarde de octubre, creando un ritmo monótono que parecía hacer eco del estado de ánimo de Eleonora. Sentada en la biblioteca, con un libro de botánica abierto sobre su regazo, la joven de 24 años escuchaba las voces apagadas que provenían del salón principal. Su madre, Lady Catherine Ravenmere, recibía a las señoras del vecindario para el té, y Eleonora sabía exactamente de qué hablaban. De ella. «Es una lástima», escuchó decir a la señora Pemberton con ese tono de falsa compasión que tanto conocía. Una muchacha tan bonita, con ese cabello castaño dorado y esos ojos verdes tan llamativos. Pero ya sabes lo que dicen, la belleza no lo es todo cuando una joven carece de las cualidades esenciales para el matrimonio. Eleonora cerró el libro con más fuerza de la necesaria. No era la primera vez que escuchaba tales comentarios, ni sería la última. A sus 24 años, había sido oficialmente catalogada como inepta para el matrimonio por la alta sociedad de Hampshire. Su crimen era simple. Prefería los libros a los bailes, las conversaciones inteligentes a los coqueteos vacíos, y tenía la terrible costumbre de expresar sus opiniones con demasiada franqueza. 3 temporadas en Londres habían sido suficientes para que su reputación quedara sellada. Los caballeros la encontraban demasiado intimidante, demasiado educada, demasiado todo. Su madre había desistido hacía 2 años, resignándose a tener una hija solterona que pasaría sus días cuidando de sus padres ancianos. El sonido de cascos de caballos en el camino de grava interrumpió sus pensamientos. Eleonora se acercó a la ventana, apartando la pesada cortina de terciopelo verde. Un elegante carruaje negro se detenía frente a la entrada principal, y de él descendió un hombre alto y distinguido que Eleonora reconoció como el señor Whitmore, el abogado de su difunta tía Josephine. Su corazón dio un vuelco. Tía Josephine había fallecido 3 semanas atrás en su residencia de Bath, y aunque Eleonora la había querido profundamente, no esperaba nada del testamento. Su tía había sido una mujer peculiar, nunca se había casado, y había vivido una vida independiente que escandalizaba a la familia. Eleonora siempre había sentido una conexión especial con ella, tal vez porque ambas eran consideradas inadecuadas según los estándares de la sociedad. «Eleonora», la voz aguda de su madre resonó desde el vestíbulo. «Ven al salón inmediatamente. El señor Whitmore desea hablar con toda la familia». Cuando Eleonora entró al salón, encontró a sus padres sentados en el sofá principal, con expresiones de curiosidad apenas contenida. Su hermano mayor, Edmund, estaba de pie junto a la chimenea, y las visitas se habían retirado discretamente. El señor Whitmore, un hombre de unos 50 años con gafas de montura dorada, se levantó cortésmente a su llegada. «Señorita Ravenmere», dijo con una inclinación de cabeza, «me alegro de que esté aquí. El testamento de Lady Josephine contiene disposiciones particulares que la conciernen directamente». Eleonora sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Se sentó en una silla cercana, con las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía aceleradamente. El señor Whitmore abrió su maletín de cuero y extrajo varios documentos. Carraspeó antes de comenzar a leer con voz clara y profesional. «Yo, Lady Josephine Ravenmere, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro esta última voluntad y testamento». La lectura inicial contenía disposiciones menores, donaciones a caridades, algunos objetos personales para sirvientes leales. Entonces llegó la parte que haría que todo cambiara. «A mi querida sobrina, Eleonora Ravenmere, a quien he observado con gran admiración por su inteligencia y espíritu independiente, le dejo la totalidad de mi fortuna personal, que asciende a 30.000 libras, además de mi residencia en Bath con todos sus contenidos y mi colección de primeras ediciones literarias». El silencio que siguió fue absoluto. Lady Catherine dejó escapar un grito ahogado. Lord Ravenmere se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido. «¿30.000 libras?» susurró Edmund, claramente conmocionado. Pero el señor Whitmore levantó una mano, indicando que aún no había terminado. «Sin embargo», continuó leyendo, y Eleonora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Esta herencia está sujeta a las siguientes condiciones que deben cumplirse en su totalidad antes de 6 meses, a partir de la fecha de mi fallecimiento. Primera, Eleonora debe contraer matrimonio con un caballero de buena posición social. Segunda,
Debe establecer su residencia permanente en la propiedad de Bath. Tercera, debe organizar un baile benéfico anual en honor a la educación femenina. Si estas condiciones no se cumplen en el plazo establecido, la totalidad de la herencia pasará a la Sociedad para la Promoción de la Educación de Señoritas. El mundo de Eleonora se detuvo. Su tía, la única persona que parecía entenderla, que había defendido su derecho a permanecer soltera si así lo deseaba, le había dejado una herencia condicionada al matrimonio. Era una cruel ironía que apenas podía procesar. «Esto es extraordinario», murmuró Lord Ravenmere, recuperando la compostura. «Eleonora, esta es una oportunidad magnífica. 30.000 libras la convertirían en uno de los mejores partidos de toda Inglaterra». «Pero padre», intervino Eleonora encontrando finalmente su voz, «¿quién querría casarse conmigo ahora? Ya soy considerada inepta para el matrimonio. La fortuna no cambiará eso. El dinero lo cambia todo, querida», dijo su madre con un brillo calculador en los ojos. «Debemos actuar rápidamente. 6 meses no es mucho tiempo. Edmund, debes escribir a todos tus conocidos en Londres. Lord Ravenmere, debemos organizar una cena, invitar a todos los caballeros solteros del condado». Mientras sus padres comenzaban a planificar frenéticamente, Eleonora sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El señor Whitmore se acercó a ella discretamente. «Hay algo más que debo mencionarle en privado, señorita Ravenmere», dijo en voz baja. «Su tía dejó una carta personal para usted. Quizás desee leerla antes de tomar cualquier decisión». Eleonora asintió, aceptando el sobre sellado con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la elegante caligrafía de su tía. Necesitaba estar sola para leerla. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Eleonora finalmente abrió la carta. Las primeras líneas hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos. «Mi querida Eleonora, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. No llores por mí, pues viví exactamente como quise. Sé que las condiciones de mi testamento te parecerán una traición a todo lo que representé, pero te pido que confíes en mí una última vez. La sociedad te ha juzgado injustamente, mi niña, y este es mi regalo final, la oportunidad de demostrar que estaban equivocados en sus propios términos. No te pido que sacrifiques tu esencia, sino que encuentres a alguien que la valore. La fortuna te dará el poder de elegir, no la obligación de conformarte. Y si en 6 meses decides que prefieres tu libertad a cualquier matrimonio, entonces la Sociedad para la Educación de Señoritas habrá recibido un generoso donativo en tu nombre. De cualquier manera habrás vivido estos meses como la mujer valiosa que siempre has sido. Con todo mi amor, tía Josephine». Eleonora presionó la carta contra su pecho, comprendiendo finalmente. Su tía no la había traicionado. Le había dado una última aventura, una última oportunidad de escribir su propia historia. Pero la pregunta permanecía. ¿Cómo podría una mujer considerada inepta para el matrimonio encontrar un esposo adecuado en solo 6 meses? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, apenas 3 días después, cuando un visitante poco común llegara a la mansión Ravenmere. El vizconde Leander Coleridge, un hombre con una reputación tan complicada como la suya propia, y secretos que cambiarían todo lo que Eleonora creía saber sobre el amor y el matrimonio. El vizconde Leander Coleridge no era un hombre acostumbrado a pedir favores, y mucho menos a familias de la pequeña nobleza rural de Hampshire. Sin embargo, las circunstancias lo habían llevado a un punto donde el orgullo era un lujo que no podía permitirse. Mientras su carruaje avanzaba por el camino que conducía a la mansión Ravenmere, aquella mañana de octubre, revisó mentalmente los argumentos que presentaría a Lord Ravenmere. A sus 32 años, Leander había construido una reputación como uno de los solteros más esquivos de Londres. Alto, de cabello negro azabache y ojos grises que muchos describían como penetrantes, poseía el tipo de apostura que hacía que las madres con hijas casaderas conspiraran elaboradamente para capturar su atención. Pero Leander había evadido cada trampa matrimonial con la habilidad de un estratega militar, ganándose la reputación de ser imposible de conquistar. Lo que la sociedad no sabía era que su resistencia al matrimonio no provenía del capricho, sino de la responsabilidad. Había heredado el título de vizconde a los 25 años, junto con una propiedad en ruinas y deudas monumentales que su difunto padre había acumulado con su adicción al juego. Durante 7 años, Leander había trabajado incansablemente para restaurar las finanzas de Coleridge Manor,
invirtiendo sabiamente, modernizando las tierras, rechazando el estilo de vida frívolo que había destruido a su padre. Pero ahora enfrentaba un problema que el trabajo duro no podía resolver. Su tío materno, el duque de Ashworth, había fallecido sin herederos directos, y su vasto patrimonio sería distribuido según una cláusula peculiar del testamento familiar. Para reclamar su parte legítima de la herencia, Leander debía estar casado antes de cumplir 33 años, edad que alcanzaría en exactamente 5 meses. Sin ese dinero, todo su trabajo de reconstrucción quedaría incompleto, y las mejoras necesarias para las tierras arrendadas a las familias campesinas nunca se realizarían. El problema era simple. No conocía a ninguna mujer con quien deseara compartir su vida, y la idea de un matrimonio por conveniencia le resultaba tan repugnante como las deudas de juego de su padre. Hasta que su administrador, el señor Pemberton, mencionó casualmente durante una cena que la señorita Ravenmere había heredado una fortuna considerable, condicionada a su propio matrimonio antes de 6 meses. «Es una situación peculiar», había dicho Pemberton mientras servían el postre. «La señorita Eleonora es una joven inteligente, quizás demasiado para el gusto de muchos. Mi esposa dice que ha sido catalogada como inepta para el matrimonio, pero personalmente creo que los caballeros de Hampshire simplemente carecen de la sofisticación necesaria para apreciar a una mujer educada». Leander había escuchado con creciente interés. Una mujer que necesitaba casarse por razones prácticas, que ya había sido rechazada por la sociedad y, por lo tanto, no tendría expectativas románticas poco realistas, que era inteligente y podría mantener conversaciones sustanciales. Parecía la solución perfecta para ambos, un matrimonio de conveniencia mutua, basado en el respeto y el beneficio compartido. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión Ravenmere, Leander descendió con determinación. La propiedad era respetable, aunque modesta, con jardines bien cuidados que mostraban el gusto refinado de sus habitantes. Un mayordomo de edad avanzada lo recibió en la entrada. «El vizconde Leander Coleridge solicita audiencia con Lord Ravenmere», anunció entregando su tarjeta. El mayordomo, claramente impresionado por el título, lo condujo inmediatamente a un salón de recepción elegantemente decorado en tonos azules y dorados. Mientras esperaba, Leander observó los retratos familiares en las paredes, preguntándose cuál de ellos sería la señorita Eleonora Ravenmere. No tuvo que esperar mucho. Lord Ravenmere entró al salón con una expresión de sorpresa apenas disimulada. Era un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y modales cordiales. «Vizconde Coleridge, esto es un honor inesperado», dijo, estrechando su mano con entusiasmo. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle algún refrigerio? ¿Té, quizás?» «Té estaría bien, gracias», respondió Leander acomodándose en un sillón de respaldo alto. Decidió ir directo al punto. «Lord Ravenmere, he venido a discutir un asunto de naturaleza delicada, pero mutuamente beneficiosa. He sabido que su hija, la señorita Eleonora, ha heredado recientemente una fortuna considerable, sujeta a ciertas condiciones matrimoniales». Lord Ravenmere se puso rígido momentáneamente, pero luego asintió con cautela. «Las noticias viajan rápido, veo». «Sí, mi difunta cuñada fue creativa en sus disposiciones testamentarias. Mi hija debe casarse en 6 meses para reclamar su herencia, y yo debo casarme en 5 meses para reclamar la mía», dijo Leander con franqueza. «Mi tío, el duque de Ashworth, incluyó una cláusula similar en su testamento. Esto me coloca en una posición que nunca imaginé, buscando activamente un matrimonio, pero no por las razones convencionales». Los ojos de Lord Ravenmere se iluminaron con comprensión. «Propone un acuerdo de conveniencia mutua». «Exactamente. Comprendo que la señorita Eleonora ha tenido dificultades en el mercado matrimonial, no por falta de atractivos, sino porque la sociedad provincial puede ser limitada en su apreciación de la inteligencia femenina. Yo valoro la inteligencia por encima de la mayoría de las cualidades y puedo ofrecer a su hija una posición social elevada, seguridad financiera permanente y, lo más importante, respeto absoluto por su persona e intereses». Lord Ravenmere se reclinó en su asiento, estudiando a Leander con nueva intensidad. «Es una propuesta intrigante, vizconde, pero debo preguntarle, ¿qué tipo de matrimonio imagina exactamente?»
uno basado en la honestidad y el beneficio mutuo. No fingiré afectos románticos que no siento, ni esperaré que su hija lo haga. Sin embargo, me comprometo a tratarla con el máximo respeto, a proteger sus intereses y a permitirle la libertad de perseguir sus pasiones intelectuales. A cambio, espero compañía civilizada, apoyo en mis obligaciones sociales y, eventualmente, herederos para asegurar el futuro del título. Habla con notable franqueza, milord. He descubierto que la franqueza ahorra tiempo y malentendidos, respondió Leander. Si la señorita Eleonora acepta conocerme, prometo presentar esta propuesta con igual honestidad a ella. La decisión final, por supuesto, será completamente suya. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Lady Catherine entró, seguida de una joven que hizo que Leander se pusiera de pie inmediatamente. La señorita Eleonora Ravenmer no era simplemente bonita, como habían mencionado. Poseía una belleza serena y reflexiva que capturaba la atención de manera más profunda que el mero atractivo físico. Su cabello castaño dorado estaba recogido en un estilo sencillo pero elegante, y sus ojos verdes lo observaban con una inteligencia alerta que confirmó inmediatamente todas sus esperanzas sobre esta alianza. «Vizconde Coldridge», dijo Lady Catherine con una reverencia elaborada. «Qué placer tan inesperado. Esta es nuestra hija, Eleonora». Eleonora hizo una reverencia perfecta, pero sus ojos nunca dejaron los de Leander, como si estuviera evaluándolo con la misma intensidad con que él la evaluaba a ella. «Señorita Ravenmer», dijo Leander, inclinando la cabeza, «es un honor conocerla finalmente. He escuchado que comparte mi pasión por la literatura y el aprendizaje». «¿De verdad?», respondió Eleonora. Y Leander detectó un tono de escepticismo educado en su voz. «¡Qué coincidencia tan conveniente!», considerando las circunstancias. Leander no pudo evitar sonreír ante su franqueza. «Touché, señorita Ravenmer. Veo que no le gustan los rodeos. Permítame ser igualmente directo. He venido a proponerle un acuerdo matrimonial que beneficiaría a ambos, pero antes de discutir detalles, me gustaría conocerla mejor. ¿Estaría dispuesta a dar un paseo conmigo por los jardines? Con un acompañante apropiado, por supuesto». Eleonora miró a sus padres, luego nuevamente a Leander. Había algo en su mirada que él no podía descifrar completamente, una mezcla de curiosidad, cautela y quizás un destello de desafío. «Los jardines están encantadores en esta época del año», dijo finalmente. «Aunque la conversación honesta me agrada más que las flores, vizconde. Si vamos a discutir un acuerdo comercial disfrazado de cortejo, prefiero que lo llamemos por su nombre». Lady Catherine dejó escapar un grito ahogado de horror ante tal descaro, pero Leander sintió una oleada de alivio y algo más, algo peligrosamente parecido a la admiración. Esta mujer no jugaría juegos sociales absurdos, ni fingiría sentimientos que no existían. Sería una socia honesta en esta empresa. «Entonces discutiremos negocios entre las rosas», dijo Leander, ofreciéndole su brazo, con total franqueza. Mientras caminaban hacia los jardines, con la doncella de Eleonora siguiéndolos a una distancia discreta, Leander se dio cuenta de que este matrimonio de conveniencia podría resultar mucho más interesante de lo que había anticipado. Y quizás, solo quizás, más complicado también, porque la señorita Eleonora Ravenmer no era simplemente una solución práctica a un problema financiero. Era una mujer con quien podría, contra todas sus expectativas y precauciones, llegar a sentir algo mucho más peligroso que el respeto mutuo, y esa posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier deuda. El jardín de la mansión Ravenmer era un refugio de tranquilidad en aquella mañana de octubre. Las rosas tardías aún florecían en tonos carmesí y marfil, mientras las hojas de los robles comenzaban a teñirse de oro y bronce. Eleonora caminaba junto al vizconde Coldridge por el sendero de grava, consciente de cada paso, cada respiración, cada segundo de este encuentro extraordinario. Habían pasado apenas 10 minutos desde que este hombre había entrado a su vida y ya estaban discutiendo matrimonio. La ironía no se le escapaba. Después de años de ser ignorada por la sociedad, de repente un vizconde aparecía en su puerta con una propuesta matrimonial. Pero Eleonora no era ingenua. Sabía exactamente por qué estaba aquí y apreciaba su honestidad, aunque esa misma franqueza le recordaba dolorosamente que esto no tenía nada que ver con el amor. «Permítame explicarle mi situación con total transparencia»,
comenzó Leander mientras caminaban. Mi padre dejó las finanzas de nuestro estado en ruinas completas. Durante 7 años he trabajado para restaurar Coldridge Manor, modernizar las tierras, mejorar las condiciones de vida de los arrendatarios. He tenido éxito, pero el trabajo está incompleto. Mi tío, el duque de Ashworth, falleció sin herederos directos, y su testamento establece que los sobrinos que estén casados antes de cumplir 33 años recibirán una porción sustancial de su herencia. Yo cumplo esa edad en 5 meses. Eleonora lo escuchaba atentamente, observando su perfil mientras hablaba. Era indudablemente apuesto, con rasgos marcados y una postura que denotaba confianza sin arrogancia. Pero lo que más le llamaba la atención era la sinceridad en su voz, la ausencia de las pretensiones habituales que caracterizaban a los caballeros de la alta sociedad, y decidió que una mujer desesperada por cumplir las condiciones de un testamento sería la candidata perfecta. Preguntó Eleonora sin malicia pero con claridad. Alguien que no esperaría afecto genuino ni tendría el poder social para exigirlo. Leander se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarla directamente. Sus ojos grises mostraban algo que parecía respeto genuino. No la considero desesperada, señorita Ravenmere, sino pragmática. Y sí, pensé que una mujer en circunstancias similares a las mías podría apreciar un acuerdo honesto más que las falsas promesas románticas que otros caballeros podrían ofrecer para acceder a su fortuna. Pero debo corregir su suposición. Usted tendría todo el poder social para exigir lo que quisiera. Como vizcondesa de Coldridge, su posición sería considerablemente más elevada que la mayoría de la nobleza de Hampshire. Eleonora sintió un nudo en la garganta. La lógica era impecable, pero algo en su interior se rebelaba contra la frialdad transaccional de todo esto. Durante años había soñado con encontrar a alguien que la valorara por su mente, su espíritu, su esencia, y ahora se le presentaba exactamente eso, pero envuelto en un contrato de negocios donde los sentimientos estaban explícitamente excluidos. ¿Y qué esperaría de mí exactamente en este matrimonio?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con filtrar. Compañía civilizada, una socia en las obligaciones sociales que conlleva mi título, eventualmente herederos, aunque ese es un tema que podríamos discutir con mayor profundidad cuando ambos nos sintiéramos cómodos, y principalmente, respeto mutuo. Nunca le pediría que abandonara sus intereses intelectuales o sus pasiones personales. De hecho, Coldridge Manor tiene una biblioteca de más de 3.000 volúmenes que está lamentablemente desaprovechada. También apoyaría completamente su deseo de organizar bailes benéficos para la educación femenina, como requiere el testamento de su tía. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Eleonora se apartó ligeramente, necesitando espacio para pensar con claridad. Vizconde Coldridge, su propuesta es racional y generosa, pero debo preguntarle algo con la misma franqueza que usted ha mostrado. ¿Nunca ha considerado la posibilidad del amor? ¿De encontrar a alguien con quien compartir no solo obligaciones, sino también afecto genuino? La expresión de Leander se ensombreció momentáneamente, y Eleonora vio algo vulnerable cruzar sus rasgos antes de que recuperara su compostura. Consideré el amor una vez, dijo suavemente. Ya hace 8 años, antes de heredar el título. Había una joven, la hija de un varón. Creí que teníamos un entendimiento, pero cuando mi padre murió y ella vio la magnitud de las deudas, su familia rompió nuestro compromiso informal inmediatamente. Me enseñó una lección valiosa sobre los peligros de confundir el romance con la realidad. Desde entonces, prefiero la honestidad de un acuerdo claro sobre las ilusiones del amor romántico. Eleonora sintió una punzada de empatía que no esperaba. Este hombre había sido herido, traicionado cuando estaba vulnerable. Había construido muros alrededor de su corazón, igual que ella había construido los suyos después de años de rechazo social. Eran, en cierto modo, 2 almas dañadas buscando refugio en la practicidad. Entiendo ese dolor más de lo que imagina, admitió Eleonora, sorprendiéndose a sí misma con su propia vulnerabilidad. He pasado años siendo catalogada como inadecuada, siendo rechazada no por deficiencias reales, sino por no conformarme a expectativas absurdas. He aprendido a protegerme también, a no esperar afecto donde claramente no existe. Se miraron en silencio por un momento, y Eleonora sintió que algo pasaba entre ellos,
un reconocimiento mutuo de batallas similares libradas en campos diferentes. Sin embargo, continuó Eleonora, debo confesar que parte de mí, la parte que leyó novelas románticas en secreto y soñó con algo más, se resiste a la idea de un matrimonio puramente transaccional. Mi tía Josephine nunca se casó, pero siempre dijo que si lo hubiera hecho, habría sido por amor verdadero o por nada. Me pregunto si este testamento era su forma de darme la oportunidad de encontrar ese amor, no de conformarme con menos. Leander asintió lentamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Entonces, permítame proponerle algo diferente, dijo. No nos casemos inmediatamente. Pasemos tiempo juntos durante las próximas semanas, conociéndonos genuinamente. Sin las presiones de un cortejo tradicional, sin las expectativas absurdas de la sociedad. Solo dos personas inteligentes explorando si podrían construir algo real juntos, incluso si comienza desde un fundamento práctico. Si al final de ese tiempo decidimos que somos compatibles, nos casaremos con una base de respeto y conocimiento mutuo. Si no, buscaremos otras soluciones para nuestros respectivos dilemas. ¿Y si nos quedamos sin tiempo?, preguntó Eleonora prácticamente. Ambos tenemos plazos muy ajustados. Entonces tomaremos una decisión informada sobre si un matrimonio de conveniencia mutua es preferible a perder nuestras respectivas herencias. Pero al menos habremos intentado encontrar algo más primero. Eleonora tuvo que admitir una propuesta razonable, y algo en la forma en que Leander la miraba, con esos ojos grises que parecían ver más allá de las fachadas sociales, le daba esperanza de que quizás, solo quizás, esto podría convertirse en algo más que una simple transacción. Está bien, dijo finalmente. Acepto conocerlo mejor, vizconde Coleridge, pero bajo mis propias condiciones. Quiero conversaciones honestas, no cumplidos vacíos. Quiero ver quién es usted realmente, no la versión pulida que presenta a la sociedad, y debe permitirme la misma autenticidad. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Leander, transformando sus rasgos serios en algo casi devastadoramente atractivo. Esas son exactamente las condiciones que yo pediría, señorita Ravenmere. Comenzamos mañana, entonces. ¿Le gustaría visitar Coleridge Manor? Puede ver la biblioteca que mencioné, conocer la propiedad y formar su propia opinión sobre si podría ser feliz allí. Me gustaría eso, respondió Eleonora, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de emoción genuina. Pero a cambio usted debe venir a cenar aquí mañana por la noche. Quiero que conozca a mi familia en un entorno más relajado, que vea de dónde vengo. Hecho. Extendió su mano para sellar el acuerdo, un gesto extrañamente formal para una negociación tan personal. Pero cuando Eleonora colocó su mano en la de él, sintió una calidez que atravesó los guantes de ambos, una conexión que era tanto sorprendente como inquietante. Mientras regresaban a la casa, Eleonora se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente en el espacio de una mañana. El vizconde Leander Coleridge había llegado como una solución práctica a un problema urgente, pero mientras caminaban lado a lado, discutiendo libros favoritos y opiniones sobre reforma social, comenzó a preguntarse si quizás su tía Josephine había orquestado algo más mágico de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Porque contra toda lógica, contra todas sus precauciones cuidadosamente construidas, Eleonora Ravenmere estaba comenzando a sentir algo peligroso por este hombre reservado con cicatrices emocionales que reflejaban las suyas propias, y por la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, sospechaba que él podría estar sintiendo algo similar. El testamento de su tía había comenzado como una carga, pero quizás, solo quizás, podría convertirse en el mayor regalo de todos, la oportunidad de encontrar el amor en el lugar más inesperado, con la persona más improbable, en el momento perfecto. Las próximas semanas determinarían si esta chispa podría convertirse en llama o si ambos estaban destinados a conformarse con la seguridad fría de un acuerdo práctico. Pero por primera vez desde que leyó el testamento de su tía, Eleonora se permitió sentir esperanza. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de descubrimientos para Eleonora Ravenmere. Leander cumplió su promesa de autenticidad con una dedicación que la sorprendió constantemente. Las visitas formales se convirtieron en largas conversaciones en la biblioteca de Coleridge Manor, donde debatían sobre filosofía, política y literatura, con una intensidad que dejaba a Eleonora mentalmente agotada,
pero extrañamente satisfecha. Cada encuentro revelaba nuevas capas de complejidad en el hombre que había llegado a su vida con una propuesta tan práctica y aparentemente fría. Coldridge Manor resultó ser una revelación completa en sí misma. La propiedad se extendía por hectáreas de tierra cuidadosamente cultivada, con jardines formales, que rivalizaban con los de propiedades ducales en esplendor y mantenimiento meticuloso. Pero lo que realmente impresionó a Eleonora no fue la grandeza arquitectónica de la mansión principal, con sus columnas de mármol blanco y sus salones decorados con un gusto exquisito que hablaba de generaciones de riqueza acumulada, sino los detalles más sutiles y personales que revelaban el verdadero carácter del hombre que la habitaba con tanta dedicación solitaria. La biblioteca, como Leander había prometido durante su primera conversación, contenía más de 3000 volúmenes cuidadosamente organizados en estanterías de roble oscuro que llegaban hasta el techo abovedado decorado con frescos del siglo XVII. Había secciones dedicadas no solo a los clásicos grecorromanos y la literatura inglesa tradicional que cualquier caballero educado poseería, sino también a tratados modernos de agricultura científica, economía política progresista, filosofía social reformista y obras que muchos aristócratas conservadores considerarían peligrosamente radicales para tener en una biblioteca respetable. Había primeras ediciones de obras que Eleonora solo había soñado con tocar alguna vez, volúmenes antiguos de Shakespeare, con anotaciones marginales de lectores del siglo XVI, ejemplares originales perfectamente preservados de los ensayos filosóficos de Francis Bacon, colecciones completas de poesía de John Donne y Alexander Pope, con encuadernaciones de cuero que mostraban el paso amoroso del tiempo. Pero lo que realmente capturó su atención y reveló algo fundamental sobre Leander fueron las secciones menos esperadas y más personales, tratados sobre los derechos de la mujer, incluyendo obras completas de Mary Wollstonecraft y Hannah More, libros sobre pedagogía moderna y reforma educativa, incluso algunos volúmenes controversiales sobre economía doméstica, escritos desde perspectivas progresistas que defendían abiertamente la capacitación profesional femenina. Mi madre amaba profundamente la literatura y el aprendizaje en todas sus formas, le había explicado Leander durante su primera visita extensa a la biblioteca, pasando los dedos con reverencia casi religiosa por los lomos de cuero desgastado por el tiempo y el uso amoroso de generaciones. Era una mujer extraordinariamente educada para su época, con opiniones firmes y articuladas sobre la necesidad imperativa de que las mujeres tuvieran acceso a educación real y sustancial, no solo las artes decorativas superficiales que la sociedad consideraba apropiadas para señoritas. Murió cuando yo tenía apenas 15 años, víctima de unas fiebres que los médicos incompetentes nunca pudieron diagnosticar adecuadamente. Mi padre, completamente devastado por su pérdida y absolutamente incapaz de procesar su dolor de manera saludable o constructiva, nunca volvió a entrar a esta habitación después de su muerte. Cerró las puertas con llave y prohibió terminantemente que nadie la limpiara siquiera. Durante años interminables, mientras él se hundía cada vez más profundamente en las deudas de juego que eventualmente arruinarían casi completamente nuestro patrimonio familiar, esta habitación que mi madre había amado tanto estuvo cerrada y abandonada, acumulando polvo y deteriorándose lentamente. Cuando finalmente heredé el título a los 25 años y vi por primera vez el estado deplorable de abandono en que había caído este espacio sagrado que mi madre tanto valoraba, una de mis primeras acciones definitivas fue restaurarla completamente a su gloria original. Contraté especialistas experimentados para reparar los libros dañados por la humedad penetrante. Limpié personalmente muchos de los volúmenes más preciados, reorganicé meticulosamente las colecciones según el sistema preciso que ella había usado originalmente. Sentí que le debía absolutamente eso a su memoria, preservar este lugar que representaba todo lo que ella valoraba, el conocimiento sin restricciones, el pensamiento crítico independiente, la creencia fundamental de que las mentes deben ser nutridas sin importar el género de quien las posea. La vulnerabilidad evidente en su voz cuando hablaba de su madre, el dolor aún claramente visible después de tantos años transcurridos,
había tocado algo profundo en el corazón de Eleonora. Este hombre, que se presentaba al mundo como calculador y emocionalmente reservado hasta el punto de parecer frío, guardaba cicatrices emocionales tan profundas y dolorosas como las suyas propias. Ambos habían construido defensas elaboradas y cuidadosamente mantenidas para protegerse de más daño. Y sin embargo, en la presencia del otro, esas defensas comenzaban a desmoronarse gradualmente pieza por pieza. Pero Leander no se limitó a mostrarle la casa elegante y los jardines meticulosamente mantenidos. La llevó a recorrer extensamente las tierras de cultivo, donde los arrendatarios trabajaban campos ondulantes de trigo dorado que se mecían rítmicamente con el viento frío de noviembre. Le presentó a cada familia no solo por sus nombres, sino con detalles personales específicos que demostraban un conocimiento íntimo de sus vidas. Conocía las edades y los nombres de todos sus hijos. Preguntaba específicamente por la salud de los ancianos y los enfermos. Escuchaba atentamente las preocupaciones sobre la próxima cosecha y las necesidades de reparaciones en las viviendas modestas. Tomaba notas mentales de cada problema mencionado para abordarlo posteriormente. No era la visita condescendiente y superficial de un aristócrata distante, inspeccionando posesiones como si fueran objetos inanimados, sin valor humano, sino el interés genuino y profundamente comprometido de alguien que comprendía que su prosperidad personal estaba intrínsecamente vinculada al bienestar colectivo de estas personas que dependían completamente de sus decisiones administrativas. Había implementado innovaciones progresistas que beneficiaban directamente a los trabajadores. Salarios significativamente más altos que el promedio de la región, viviendas renovadas con techos impermeables y sistemas de calefacción mejorados, acceso regular a un médico que visitaba la propiedad, sin cobrar a las familias, incluso un pequeño fondo de emergencia para ayudar a quienes enfrentaban crisis inesperadas. Mi padre destruyó vidas con su irresponsabilidad egoísta y su adicción devastadora al juego, le había dicho Leander una tarde, mientras observaban a un grupo de niños jugando alegremente cerca de un granero recientemente renovado. Sus voces inocentes llenando el aire con risas. Familias que habían trabajado estas tierras fielmente durante generaciones, cuyos ancestros habían servido a los míos durante siglos de historia compartida, se vieron súbitamente al borde de la ruina económica completa por las deudas masivas que él acumuló persiguiendo victorias imposibles en mesas de juego de Londres. El señor Thompson, a quien conociste esta mañana y que te mostró sus campos de cebada con tanto orgullo justificado, casi perdió completamente su granja porque mi padre había hipotecado prácticamente cada centímetro de tierra para pagar a sus acreedores implacables. La señora Whitfield, aquella mujer mayor que te regaló el pan casero con tanta generosidad, tuvo que enviar a su hijo mayor, un muchacho brillante de solo 14 años, a trabajar en las terribles fábricas textiles de Londres porque la familia no tenía suficiente dinero para alimentar a todos los niños, después de que mi padre redujera drásticamente los salarios para cubrir sus pérdidas personales crecientes. Cuando heredé el título a los 25 años, y finalmente pude ver con claridad el alcance completo del daño que él había causado, el sufrimiento humano real detrás de cada número en los libros de contabilidad devastadores, juré solemnemente ante la tumba de mi madre que dedicaría cada día del resto de mi vida a restaurar no solo las finanzas del Estado, sino también la confianza rota y la dignidad pisoteada que mi padre había destrozado con su egoísmo destructivo. Cada decisión significativa que tomo, cada inversión que hago, cada política que implemento, considera primero y principalmente el impacto en las personas que dependen de este Estado para su supervivencia diaria, porque ellos, estas familias trabajadoras con sus sueños y esperanzas y luchas diarias, son el verdadero corazón palpitante de Coldridge, no los salones elegantes ni los títulos aristocráticos pomposos. Esa dedicación moral inquebrantable, ese compromiso profundo con hacer lo correcto, incluso cuando era extraordinariamente difícil y personalmente costoso, despertó en Eleonora un respeto que rápidamente se transformó en algo mucho más profundo e irrevocable. Aquí había un hombre que no solo hablaba elocuentemente de principios nobles en conversaciones de salón, sino que los vivía diariamente con acciones concretas,
a menudo con un costo personal considerable. Había rechazado múltiples ofertas de matrimonio financieramente ventajosas de herederas ricas, porque se negaba a usar a otra persona meramente como medio para su beneficio económico. Había trabajado incansablemente durante 7 años largos, sacrificando placeres personales, vida social y comodidades que su posición le habría permitido disfrutar, para reparar metódicamente los errores devastadores de su padre. Pero fueron los momentos pequeños, inesperados e íntimos, los que realmente capturaron el corazón de Eleonora de manera irreversible. La tarde soleada que llegó a Coldridge Manor sin previo aviso y encontró a Leander en los invernaderos de cristal, con las mangas de su camisa blanca arremangadas hasta los codos y tierra oscura bajo las uñas habitualmente inmaculadas, experimentando personalmente con nuevas variedades de rosas de diferentes colores, porque había escuchado y recordado su comentario casual sobre amarlas durante una conversación semanas atrás. La forma en que escuchaba con atención completa, cuando ella hablaba apasionadamente sobre sus ideas para reformar la educación femenina, sin interrumpir impaciente ni descartarla condescendientemente como hacían invariablemente la mayoría de los hombres, sino haciendo preguntas reflexivas que demostraban que realmente estaba procesando profundamente sus palabras. Como recordaba con precisión asombrosa detalles aparentemente insignificantes de conversaciones previas, su preferencia por el té de manzanilla sobre el té negro tradicional, su fascinación con las obras de Mary Wollstonecraft, su sueño secreto de establecer una escuela para niñas de familias trabajadoras, donde pudieran aprender no solo bordado decorativo, sino matemáticas rigurosas, ciencias experimentales y literatura. La mañana memorable que encontró en su habitación de invitados un ejemplar de primera edición de Vindicación de los Derechos de la Mujer, envuelto en papel fino color marfil, con una nota escrita en la caligrafía de Leander que decía: «Para una mujer que nunca necesitó que le dijeran que tenía derechos, pero que merece que se lo recuerden constantemente. Que este libro sea un recordatorio de que tu inteligencia y tu pasión no son defectos, sino tus mayores fortalezas». Eleonora se había encontrado llorando sobre las páginas, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora al ser verdaderamente vista por primera vez. Por su parte, Leander descubrió que Eleonora era infinitamente más compleja de lo que había anticipado. Su inteligencia era formidable, pero venía acompañada de una compasión profunda que se manifestaba en las acciones más pequeñas. Durante las visitas a los arrendatarios, ella no se limitaba a hacer cortesías superficiales. Se arrodillaba para hablar con los niños a su nivel, recordaba todos los nombres, preguntaba por la señora Patterson, cuya artritis había empeorado. Llevaba remedios herbales que ella misma preparaba. Su sentido del humor era seco y sorprendente. Durante una cena formal, cuando el señor Hardwicke pontificaba sobre la inferioridad intelectual de las mujeres, Eleonora había comentado con perfecta inocencia: «Qué observación fascinante, señor Hardwicke. Supongo que explica por qué tantos hombres tienen dificultades para encontrar esposas que los toleren». Leander había tenido que convertir su carcajada en un ataque de tos. Fue durante una visita a la familia Thompson cuando Leander comprendió que había cruzado la línea entre el interés práctico y el amor verdadero. La hija menor, Emily, una niña brillante de 10 años, había mostrado tímidamente a Eleonora un libro de aritmética. «Me encanta resolver los problemas», había dicho Emily, «pero el maestro dice que las niñas no necesitan aprender más allá de las sumas básicas». Eleonora había tomado el libro con reverencia, estudiando los problemas que Emily había resuelto en los márgenes. «Estas soluciones son perfectamente correctas», había dicho con admiración genuina. «Tienes un don natural para las matemáticas, Emily, y déjame decirte algo importante. Ningún conocimiento es jamás un desperdicio. Las mujeres inteligentes no se vuelven menos valiosas al aprender, se vuelven más capaces de mejorar el mundo». Luego se había vuelto hacia la señora Thompson con determinación. «Si me caso con el vizconde, una de mis primeras acciones será establecer un programa educativo completo para todas las niñas de la propiedad. Matemáticas, ciencias, literatura, historia, todo lo que se enseña a los niños. La educación no debería ser un privilegio exclusivo de los hombres o de la aristocracia. Es un derecho humano fundamental». En ese momento,
Observando a Eleonora arrodillada junto a Emily, hablando con ella como a una igual, Leander había sentido que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor, sino el colapso de todas las defensas que había erigido alrededor de su corazón durante años. Se había enamorado completa e irrevocablemente de Eleonora Ravenmere. Había comenzado esto como un acuerdo práctico. En cambio, había encontrado a alguien que hacía que su corazón latiera más rápido, alguien con quien quería compartir cada pensamiento, cada sueño, cada momento de su vida. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si para Eleonora esto seguía siendo simplemente un acuerdo conveniente? No podía soportar la idea de que ella aceptara casarse con él por obligación financiera, viviendo un matrimonio donde solo él estaba enamorado. Esa noche, Leander se encerró en su estudio y escribió carta tras carta. El cesto se llenó de borradores desechados. Finalmente, a las 3 de la madrugada, escribió con brutal honestidad: «Querida Eleonora, debo confesar que he fracasado espectacularmente en mantener este acuerdo como el arreglo práctico que originalmente propuse. Me he enamorado de ti completamente y sin reservas. Amo tu mente brillante, tu compasión feroz, tu risa inesperada, la forma en que desafías cada suposición que hago. Pero esta confesión viene con una petición. No aceptes casarte conmigo a menos que puedas decir honestamente que sientes algo más que respeto pragmático. Prefiero perder mi herencia que vivir en un matrimonio donde solo yo estoy enamorado. Si tus sentimientos no corresponden a los míos, buscaremos otras soluciones para ambos. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que tomaras cualquier decisión. Con todo mi corazón, Leander». Envió la carta al amanecer. Luego pasó el día más angustioso de su vida esperando una respuesta. Eleonora recibió la carta durante el desayuno. Su madre hablaba sobre preparativos para un baile, pero las palabras se convirtieron en ruido cuando reconoció el sello de Coleridge. La abrió con dedos temblorosos y leyó las primeras líneas, sintiendo que el mundo se detenía. La leyó 1, 2, 3 veces. Él la amaba. No como una solución conveniente, sino genuinamente, con todo el riesgo que el amor verdadero requería. Y en ese momento de claridad, Eleonora comprendió lo que había estado negándose a admitir. Ella también lo amaba. «Eleonora, ¿estás escuchando?». La voz de su madre penetró su conciencia. Preguntaba si el rosa melocotón sería apropiado para las decoraciones. «Cancela el baile», dijo Eleonora, poniéndose de pie abruptamente. «Oh, no lo canceles, haz lo que quieras. Pero ahora mismo necesito ir a Coleridge Manor. Ahora, sin previo aviso, eso sería completamente inapropiado. Madre, he pasado 24 años conformándome a expectativas absurdas. No voy a desperdiciar ni un segundo más preocupándome por lo que la sociedad considera apropiado cuando el hombre que amo acaba de arriesgar todo para decirme la verdad. Voy a Coleridge Manor, y voy ahora». El viaje le pareció interminable. Cuando llegó sin aliento y despeinada, el mayordomo pareció perplejo. «Señorita Ravenmere, esto es inesperado. ¿El vizconde la espera?» «No, pero necesito verlo inmediatamente. Es urgente». La condujo al estudio. Cuando Leander se volvió y la vio en el umbral, se puso tan rígido que parecía haber olvidado cómo respirar. «Eleonora», dijo, y su voz era apenas un susurro ronco cargado de anhelo. «Recibí tu carta, y vine inmediatamente porque no podía esperar ni un segundo más para decirte que eres un completo idiota si pensaste por un momento que mis sentimientos no correspondían a los tuyos». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que también me enamoré de ti. Probablemente desde aquella primera conversación en el jardín, cuando decidiste que la honestidad era más importante que la galantería. Me enamoré de tu dedicación a tus arrendatarios, de tu respeto por mi mente, de la forma en que escuchas como si mis palabras realmente importaran. Me enamoré del hombre que compra libros feministas y sueña con un mundo más justo. Me enamoré de ti, Leander Coleridge, no del vizconde ni de la solución práctica, sino del hombre real con cicatrices y sueños, y un corazón mucho más grande de lo que quieres admitir». Leander cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas, tomando el rostro de Eleonora entre sus manos con ternura. «¿Puedo besarte?». «Pensé que nunca lo pedirías», susurró Eleonora, y entonces sus labios se encontraron en un beso que borró todo, excepto la certeza de que esto era correcto. «Cásate conmigo»,
dijo Leander. No por las herencias ni los testamentos. Cásate conmigo porque te amo desesperadamente y quiero pasar cada día del resto de mi vida descubriendo nuevas razones para amarte aún más. Sí, respondió Eleonora sin duda. 1000 veces sí, pero bajo una condición, que nunca dejemos de ser completamente honestos el uno con el otro, incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Lo prometo, dijo Leander solemnemente. Honestidad absoluta. Siempre. Se casaron 6 semanas después en una ceremonia íntima en la capilla de Coleridge Manor. No fue la gran boda que Lady Catherine había imaginado, pero fue perfecta para ellos. Simple, sincera, rodeada solo de las personas que realmente importaban. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Eleonora sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no como la mujer inepta para el matrimonio que la sociedad había catalogado, sino como ella misma, completa y amada exactamente como era. La herencia de tía Josephine se aseguró, por supuesto, y Leander reclamó su porción del estado del duque. Pero ambos sabían que el verdadero tesoro no era el dinero, sino lo que habían encontrado el uno en el otro. Eleonora estableció su escuela para niñas tal como había prometido, y se convirtió en una de las educadoras más respetadas de Hampshire. Leander continuó modernizando las tierras y mejorando las vidas de sus arrendatarios, ahora con Eleonora como socia completa en todas las decisiones. Y cada noche, en la biblioteca de Coleridge Manor, se sentaban juntos leyendo, conversando, simplemente existiendo en la compañía del otro. Era exactamente la vida que tía Josephine había imaginado para ella, no una conformidad con expectativas sociales, sino una elección auténtica hecha libremente, un amor encontrado en los términos más honestos posibles. El testamento que había parecido una carga se había revelado como el mayor regalo, no la fortuna en sí, sino la oportunidad de encontrar a alguien que la valorara completamente, que eligiera amarla no a pesar de su inteligencia y su espíritu independiente, sino precisamente por esas cualidades. Y cuando Leander la tomaba de la mano cada noche antes de dormir, susurrando que la amaba más hoy que ayer, pero menos que mañana, Eleonora sabía con certeza absoluta que había encontrado algo infinitamente más precioso que cualquier herencia. Había encontrado su hogar en el corazón de un hombre que la veía, la comprendía y la amaba exactamente como era.